Este webinar ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a la economía creativa, sus fundamentos, su potencial y sus límites. Chile, al igual que el conjunto de países de América Latina, busca generar comunidades sustentables. ¿Cuál es el rol que la economía creativa puede jugar en ese contexto? Los invitamos a ser parte de esta reflexión a partir de nuestros principios de interdisciplinariedad, valoración de los distintos espacios de generación de conocimientos, apertura al mundo desde nuestra identidad y pluralismo a todo nivel. Soy Sebastián Bielmas, director de Estrategia y Planificación de REISEC, y les saludo desde la ciudad de Quebec. Asimismo nos acompaña Estefanía Milla Moreno, directora de Comunicaciones de REISEC, desde Vancouver con los controles. Hoy contamos con un destacado staff de invitados, investigadores y amigos y amigas de la red de investigadoras e investigadores chilenos en Canadá, REISEC. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera agradecer a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, parte de la Fundación Imagen de Chile. Sin su incondicional apoyo, esta transmisión no sería posible. Agradecemos también y especialmente a todo el equipo de voluntarias y voluntarios de REISEC, especialmente a Javier Mella y Pía María Vidal, nuestros delegados provinciales de Ontario, y a Carla Barca, la directora ejecutiva de REISEC. Le hacemos llegar un saludo especial a nuestras amigas y a nuestros amigos en la ciudad de Toronto, que se encuentran reunidos para seguir el webinar y luego participar de un evento social para fortalecer nuestro trabajo colectivo. Agradecemos asimismo a todos nuestros auditores online y los invitamos a participar activamente del webinar a través del chat, en el que podrán presentar sus preguntas. La grabación del seminario web será subido al canal de YouTube de REISEC en los próximos días para que puedan consultarlo a voluntad. Finalmente, agradecemos a nuestros expositores y expositoras. Nuestros invitadas e invitados de hoy son, en orden de presentación, Felipe Mujica, gerente del Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa, Chile Creativo, Iniciativa Corfo. Bárbara Velasco, coordinadora nacional Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Y Carla Ramírez, experta en economía social, psicóloga comunitaria de la cooperativa Trabajo Vivo. Cada uno de nuestros invitados e invitadas contará con 10 minutos para realizar su presentación. A continuación del conjunto de presentaciones, habrá un periodo de 30 minutos de preguntas del público que serán moderadas por quien les habla. Dicho todo eso, invito a Felipe a realizar su presentación. Felipe, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días, bueno, depende en qué parte estén viendo esto. Bárbara está en Londres, así que debe ser bastante temprano en la mañana. Gracias por la invitación. Soy Felipe Mujica, gerente del Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa, Chile Creativo, y un poco lo que les quiero contar hoy día, lo que me han pedido que les cuente, es de qué se trata este programa, qué hace la institución de fomento productivo, metiéndose en temas que tradicionalmente son más del ámbito de la política cultural, como audiovisual, como música, industria musical, digamos, editorial, diseño, que son las áreas que prioriza el programa estratégico. Un poco explicar qué es lo que se diseñó, por qué tiene un lugar dentro de la red de fomento productivo, como habíamos conversado con Estefanía, un poco explicar de qué se trata, qué es este concepto de economía creativa, y si da el tiempo un poco problematizarlo un poco, que es algo que discutíamos, que es necesario además de definirlo, problematizarlo, decir cuáles son los límites, con qué escollos se ha encontrado un poco este concepto dentro de la elaboración de políticas públicas o la recepción de parte del público o los beneficiarios en muchos casos, que son artistas o gestores culturales o empresas que producen contenidos audiovisuales, musicales. Wow, pasó. Ya, esa fue la presentación, pasó toda. Creo que pasaron todas las láminas. Bueno, avancemos a la primera. Un poco... Estefanía, ¿puedes poner la primera lámina? Mira, un poco lo que nos pasó llegando a la Corfo y planteando hacer un programa de fomento productivo, económico, es decir, no financiar creación artística
es que nos encontramos con una mentalidad dentro de la Corfo que tiene que ver con una industria más entendida como lo que sale ahí en la foto. Es decir, fierros, la industria pesada, manufacturera o la construcción, cosas así, es un lenguaje que, digamos, la Corfo o el Ministerio de Economía entiende muy bien. Y sin embargo, todo el argumento de que las artes, la cultura, los espectáculos, ¿no es cierto?, también son una actividad económica, también generan empleo, también generan valor agregado que se puede medir como porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto, era un poco ajena. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Pero obviamente esa foto la sacan, digamos, justamente creadores. Ahí está Luis Ladrón de Guevara, que es el fotógrafo que un poco, después me lo encontré, muy interesante para el que quiera anotar. Luis Ladrón de Guevara es el fotógrafo que un poco armó el imaginario de esta imagen del fomento productivo que tiene que ver con la industria, la foto que veíamos antes. Es decir, y tiene un trabajo que es maravilloso y un trabajo artístico también bien interesante. Entonces, dentro de las mismas discusiones ahí con los gerentes de la Corfo, se encontraron con este tipo de relaciones y paradojas, y por ahí pudimos explicarlo un poco mejor. ¿Puedes avanzar, por favor? A ver, el programa estratégico de economía creativa es parte de una serie de programas estratégicos más, digamos, que tratan que son impulsados por el Ministerio de Economía y que le encarga a la Corfo que los implemente, y que se trata de elegir una serie de sectores no tradicionales para un poco superar el problema diagnosticado en Chile desde siempre, que es, digamos, la dependencia, la hiperdependencia del sector extractivo, ¿ya? Esta es una foto sacada, una imagen generada por el Observatorio de Complejidad Económica del MIT, que muestra el estado de las exportaciones de Chile el 2014, y se ve que claramente hay una fuerte preponderancia de derivados del cobre y otros minerales, otras industrias extractivas, uva, como ven ahí, sulfatos químicos, cosas por el estilo, y no muchos productos muy sofisticados ni servicios sofisticados. Entonces, puedes pasar a la siguiente para mostrar que en realidad, claro, tampoco es que hayamos avanzado mucho en los últimos 50 años prácticamente. Puedes avanzar a la siguiente también. Claro, está en la serie, digamos, de cómo ha ido avanzando la dependencia del Producto Interno Bruto de Chile por sector económico, y claramente la minería y la industria metálica se llevan, digamos, el gran peso. Entonces el desafío, ¿puedes avanzar a la siguiente lámina? El desafío que propone el Ministerio de Economía es incorporar otros sectores, y entre uno de esos aparece esta idea de economía creativa, que es un concepto complejo de definir, o sea, por lo que nos hemos encontrado, y que abarca muchas cosas. Yo creo que más adelante quizás Bárbara o quizás Carla pueden profundizar sobre esto, podemos discutir sobre eso, pero es una definición que mete muchas cosas y hace realmente complejo agarrarlo. No es tan evidente como llegar al Ministerio de Economía y decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a potenciar las exportaciones por decirte, de frutos secos. Ya, hay un marco súper acotado, hay un margen de innovación. Acá estamos hablando de una definición súper amplia que incorpora en una medida la parte cultural, si quieren, como actividades tradicionales, artísticas, como ven ahí las artes visuales, las artes escénicas, el patrimonio, incluso el turismo cultural, como había una discusión en Chile hace mucho tiempo sobre el turismo cultural, pensando en Valparaíso, sobre todo en ciudades que tienen como atractivos culturales tipo Frutillar, con el Teatro Lago, o el Festival de Valdivia de Cine. Pueden poner el ejemplo que quieran, pero son las primeras aproximaciones a por qué la cultura también puede ser tratado como un ámbito de fomento económico productivo, con objetivos de empleo, con objetivos de generación de valor agregado, de PIB, digamos, de facturación. Y hay una clasificación que va alejando, digamos, las actividades más artísticas, si se quiere, y que se va metiendo ya más en las industrias culturales.
culturales como fotografía, audiovisual, publicaciones editoriales, y hay todo un ámbito ya por fuera que tiene que ver con cosas que están cada vez más lejos de un núcleo, si quieren, artístico o cultural, y que ya están más cerca de un mercado, como la moda, la publicidad, los videojuegos, el diseño, en varias de sus vertientes, y ya cosas que están bastante en el borde, como el marketing, el diseño más funcional, como diseño de empaques, cosas por el estilo, o diseño de productos, más diseño industrial, si quieren. Entonces, a ver, la definición clásica de economía creativa, que lo han escuchado un millón de veces, pero es bueno recordarla, es que se refiere a la actividad a la actividad económica que surge de las ideas y del talento, ¿no es cierto?, de personas individuales, de colectivos, y que tiene un potencial de materializarse en soportes de derecho de autor, ¿ya? Esa es como la definición del libro, lo que sale en los textos de la UNESCO. Pero claro, cuando empezamos a tratar de adaptar, digamos, este marco de trabajo para una institución como la Corfo, claro, no empezamos, o sea, después de un diagnóstico empiezas a ver que hay serias precariedades, es decir, esa definición nace en el contexto de economías avanzadas, sobre todo dentro de un entorno cultural más sajón, o sea, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra son los que definen ese tipo de descripción de una economía que deriva el valor desde lo cultural, desde lo artístico, y se relaciona con el mercado. Pero claro, lo que discutíamos justamente con el Departamento de Estudios de la Corfo, o con otros actores que estuvieron involucrados en el diagnóstico, es que de alguna manera estos países los ministerios de cultura o los ministerios de industria en algunos casos, en el fondo identificaron una actividad económica que ya estaban dando, o sea, digamos, que era bullante, digamos, y le pusieron un nombre, dijeron, ya, este grupo de actividades le vamos a poner el nombre de economía creativa. O sea, imagínense, no sé, cuánto factura cada uno de los artistas británicos en los últimos años. No sé, piensen solo en The Cure, o piensen solo en, no sé, por poner a alguien, Sting. O sea, cuánta actividad económica generan, cuánto es el multiplicador, digamos, del lado del gasto, si quieren en términos económicos, que genera solo una de esas actividades, o el teatro, o el cine. Entonces, claro, el desafío para los países latinoamericanos, sobre todo, que han adoptado esta moda, que se han abierto a esta moda y a esta oportunidad de generar políticas de fomento de economía creativa, es distinto al tipo de políticas que se implementan en los países que un poco inventaron este tema, y tiene que ver mucho más con mapear, que es algo que se ha hecho bastante, tratar de identificar dónde están los polos de creación, cuál es el nivel de sofisticación, y en general lo que se encuentra es mucha precariedad laboral, falta de formalización de las empresas, muchas faltas de recursos básicos de capacitación empresarial, etc. Entonces, ¿puedes avanzar un poco Felipe, sí. te vamos a pedir que vayas redondeando, porque Sí. ya estamos en el tiempo para esta primera etapa. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, este es un mapa un poco visual de cuáles son las áreas que se priorizaron desde el Ministerio de Economía, y como ven, hay temas de turismo a secas, digamos, temas de servicios a la industria minera, temas de alimentos, pesca, construcción, salud, logística, etc. Y entre esos se apostó por economía creativa. ¿Puedes avanzar a la siguiente? Hay un proceso de trabajo que les comentaba, que era de diagnóstico y de diseño de una hoja de ruta, que es una hoja de ruta con un número de proyectos como de preinversión para fortalecer al sector, y en el que la Corfo y varias instituciones más se comprometen con cierto nivel de inversiones. Solo por poner un ejemplo, lo que se está logrando
desde el primer año ya, es de haber metido a música, diseño y editorial dentro de los programas de preinversión y distribución de la Corfo, que antes tradicionalmente solo estuvo el audiovisual. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo en una primera instancia. Puedes avanzar, por poner solo un ejemplo. Y el foco tiene que ver un poco con la exportación, con aumentar las capacidades, o sea, mejorar las capacidades de exportación de bienes y servicios creativos en esos 4 ámbitos. Avanza nomás, avanza nomás. Un poquito más atrás, en la hoja de ruta, una más atrás. Es una cartera de proyectos que están validados con el sector y en el que se compromete un poco al Estado para ir realizando estas inversiones y lograr fortalecer las capacidades que se ponen ahí. Solo para redondear la idea, quizás puedes poner la última lámina, para redondear la idea, un poco lo que nos hemos dado cuenta es que esta definición súper amplia de industria creativa, claro, te pone con sectores como súper tecnológicos de repente, o frente a, por ejemplo, comunidades que hacen artesanía, o te pone cosas muy contrarias como turismo cultural versus contenidos digitales y desafíos digitales, que es un poco lo que la Corfo se está tratando de meter primero. Entonces, eso me gustaría discutir cómo es que llegamos a una definición que es tan amplia y cómo la adaptamos para que sea mucho más funcional y útil para un desafío más a medida de Chile, que es un país que por ahí no hubiese inventado este término de economía creativa solo mirando los datos de impuestos internos, como pasó en Inglaterra en el 97. Entonces, lo dejo abierto, espero que se haya entendido que en el fondo esto es una especie de primera aproximación y apertura, digamos, de la institucionalidad de fomento, una aproximación más formal, porque en realidad desde hace 10 años que vienen haciéndose pequeños programas, pilotos, algunas iniciativas un poco más grandes, como Santiago Creativo, que algunos quizás la conocen, pero eso, digamos, que se entienda un poco que es una primera apertura desde el fomento productivo y que agarra ciertos elementos de industrias que están más cerca de lo cultural, ¿ya? Eran más antes más ámbito de política cultural tipo Consejo de la Cultura. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por tu presentación, que nos servirá para establecer un marco de reflexión para continuar la conversación. Quiero recordarles que a continuación va a realizar su presentación Bárbara Velasco, que es la Coordinadora Nacional del Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Así que, Bárbara, por favor, te dejo el espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar y partir de lleno al tema que nos convoca, para la siguiente, Estefanía, por favor. Lo importante es entender, en el caso de artesanía, que así como comentaba Felipe anteriormente, artesanía en sí no aparece dentro de lo que son los planes estratégicos, quizás camuflado un poquito dentro de turismo, patrimonio, a veces desde línea más de diseño. Es importante entender desde dónde Chile ha concebido lo que significa artesanía por la política pública. Y en ese sentido, desde dónde se ha mirado es desde lo creativo. Por ejemplo, en el año 2003 surgió el área de artesanía y los primeros elementos que tiene la política pública en Chile para trabajar con cultura fue Fondarto, un instrumento que surge en el Ministerio de Educación y que su lógica es el incentivo y el desarrollo de la creación después de un periodo de dictadura, en donde se tenía que incentivar el desarrollo creativo para fortalecer mucho más este espacio que había estado silenciado, que había estado en este apagón cultural al cual se hablaba en el Chile Quiere Más Cultura de Lagos en esa época. Y en el caso de artesanía, en el año 2003, que surge esta área alojada en el Ministerio de Educación, que va a ser después, para fortalecer esta nueva institucionalidad de artesanía, los elementos que hicieron fundamentalmente la visión de qué se iba a comprender por artesanía fue, por un lado, la creación, el incentivo a la creación desde la política pública, y por otro lado, el tema de reconocimiento y puesta en valor desde la perspectiva de patrimonio.
Y en estas dos miradas es donde se ha movido la política pública chilena para el sector artesanal desde la institucionalidad cultural. A diferencia de otros países, por ejemplo México, la trabaja desde desarrollo social, FONART. 10 millones de artesanos tiene México, principalmente comunidades indígenas, por lo tanto su política pública se aloja desde desarrollo social. En el caso de Perú, artesanía está en MINCETUR, está asociado a turismo y a economía. Es decir, es fundamental para hablar de artesanía y de economía creativa entender que en el caso de Chile se concibe desde una perspectiva de creación y desde una perspectiva de valor cultural y reconocimiento y puesta en valor. La siguiente. En ese sentido, el área que surge el año 2003 buscaba fortalecer esta actividad artesanal, contribuir a su puesta en valor y reconocimiento dentro de la misma lógica en que se había trabajado la política cultural en Chile, pero se suma esta frase que es muy importante, que es fomentar el desarrollo de estrategias que la constituyan como una disciplina cultural y económicamente sustentable. Y efectivamente en esta última frase es donde desde el Consejo de la Cultura, desde la política cultural, nos hemos quedado siempre cortos, porque nuestro negocio está muy focalizado en el fomento de la creación y por otro lado en el reconocimiento y la puesta en valor. Es decir, todas nuestras políticas siempre han sido apeladas hasta ahí, y la patita de la sustentabilidad se empieza a incorporar a través de otros lenguajes, a través de la economía creativa o de la industria creativa, dependiendo las miradas o las tendencias que hayan existido para comprenderlo. Y bueno, la siguiente. Y esa ha sido la manera en que hemos podido concebir. Pero lo más importante es entender que en el caso de la artesanía, entendida como patrimonio y a la vez como creación, se concibe dentro de todos los ámbitos de la cultura y en Chile es un elemento más de la actividad cultural y del patrimonio cultural chileno. La siguiente. En ese sentido, es importante entender qué visiones institucionales han permitido definir qué es artesanía y qué no es. Y en ese sentido, UNESCO determinó una definición posible para lo que iba a ser la artesanía, principalmente artesanía a nivel americano, a nivel de países en desarrollo o en vías de desarrollo. Y se habla de productos producidos por artesanos totalmente a mano, con ayuda de herramientas manuales, incluso medios mecánicos, pero que la contribución directa del artesano sea el componente más importante. Y ahí determina una frase principal que dice: se producen sin limitación. Es decir, inmediatamente hace una asociación directa a que no son obras únicas, o a que su lógica no es una separación desde el arte. Y habla de que la naturaleza es distintiva, sea como sea la artesanía, utilitario, estético, artística, tiene una naturaleza que la hace distinta, este contenedor simbólico, que es lo que hemos tratado de nosotros de entender, y independiente de la política pública, si la ha mirado desde el punto del patrimonio, o desde el punto de la industria, o desde el oficio del arte, que es lo último que estamos impulsando, siempre tiene esta lógica del producto artesanal es distinto a otra cosa, o a una cosa inerte que se comercializa. La siguiente. ¿Cuál es el problema de la artesanía? Bueno, las características que hemos podido tener es que un 64%, por ejemplo, de nuestros registros es mujeres. Hay un componente importante en temas de género en Chile del desarrollo del oficio artesanal. La siguiente. Y hemos cruzado datos con INDAP y con la Fundación Artesanías de Chile, que tiene una mirada particularmente tradicional de la artesanía tradicional, y hemos llegado a establecer un diagnóstico de 7.096 artesanos. Casi el 5.000 de estos 7.000 son artesanos tradicionales, es decir, la lectura de este mundo creativo, nuevo, más contemporáneo, todavía no hemos sido capaces de captarlo. La siguiente. Pasa rápido porque vamos a pasar rapidito esto. En este caso, la artesanía tradicional, de los datos que nos da INDAP, que tiene un área de artesanía hace alrededor de 3 años, y que Saúl Pérez es el que lo coordina, tenemos un 74% de desarrollo textil en Chile. Es decir, una de las producciones más importantes de la artesanía tradicional en Chile es el textil y se concentra dentro de la región del Maule y los ríos, y aparece un dato también en la región de Arica y también en Tarapacá por la complejidad de las comunidades indígenas y su gran desarrollo textil en términos productivos. La siguiente. Si lo vemos desde un punto de vista más urbano, desde los registros que tenemos nosotros, también el 35% es textil, pero aparece fuertemente el tema de la orfebrería, es decir, el mundo de la ciudad también ha reinterpretado la artesanía en esta forma de elección de vida, sobre todo jóvenes que deciden salirse de un estudio técnico profesional y tomar esta opción de vida para elegir un oficio artesanal. Siguiente. Esto mismo es lo que les decía, se caracteriza en general los términos de artesanos, y la diferencia entre el tradicional y el de pueblos originarios es finalmente desde donde predomina el oficio, desde donde aprendió el oficio, y también donde se concentra, y ahí está particularmente el tema de artesano contemporáneo, urbano, que es este nuevo perfil
que ofrece, que quizás podríamos insertar mucho más fuertemente en esta nueva mirada de la economía creativa o de las industrias creativas. Los ingresos son bajos y eso es parte de nuestra preocupación, porque lo que se declara como ingreso mensual es bastante terrible en muchos casos. ¿Ya? La siguiente. También el año 2011 se logró hacer una especie de análisis de las empresas formalizadas de artesanía. El nivel de formalización es súper bajo, de hecho la informalidad en el sector es del 70%, y se lograron a través del Servicio de Impuesto Interno establecer que existían 4.688 empresas de artículos típicos de artesanía. Todos sabemos que en estas tiendas no necesariamente se vende artesanía y que se vende mucho producto que dice Made in Chile, pero más bien está más hecho Made in China. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el sector para desarrollarse, de la poca claridad que existe entre un producto y el otro. El siguiente. Pero el movimiento que tenía en términos económicos el año 2011, que yo creo que ha ido cambiando con los últimos estudios, porque no hemos podido refrescar específicamente en el sector, pero movía 83 millones de dólares al año. Este sector que es indeterminado de qué producto vendo o no, si es que efectivamente es artesanía o no. La siguiente. Uno de los grandes temas de la política en general de exportaciones en Chile y de importación tiene que ver con que mandamos toda nuestra materia prima hacia afuera, y eso es lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, en las últimas estadísticas que tenemos, que casi el 80% de lo que estamos exportando es lana, y es lana cardada o lana natural. Y una de las grandes problemáticas del sector tiene que ver con el acceso en Chile a materias primas. Eso ya llega a ser dramático por las decisiones que hemos tenido en términos de políticas de propiedad privada o de las producciones que sacamos todos los materiales afuera, y en este minuto estamos mandando casi toda nuestra producción de lana a China y después le compramos a China el punto cardado o el punto tejido. O sea, la misma lógica que hacemos con el cobre también está sucediendo con los insumos para el mundo artesanal, y eso también está teniendo una afección directa a lo que sucede con el sector, además de los grandes problemas y conflictos medioambientales que están afectando el acceso a materias primas en el sector artesanal y que lo ponen en riesgo, por supuesto, su sustentabilidad. La siguiente resume un poco esto mismo que les estaba diciendo, así que vamos a pasarla. ¿Y cuál es el tema de qué es lo que significa la artesanía? Y en esto quiero detenerme, que finalmente la artesanía es un modo de vida. No es una acción que yo determine si soy artesano o no soy artesano. Finalmente decido cómo quiero vivir, decido cómo quiero trabajar, decido que esto me satisface. Y yo siempre he dicho que la artesanía es un sistema de resistencia. Y bien importante, porque finalmente todo el sistema hace que tú tengas que emplearte de otra forma, ¿no? Entonces, la mayoría de los artesanos viven de lo que producen diariamente, realizan la venta sobre una pieza, la producción implica un constante estudio de sus materias primas, y por ejemplo las artesanías tradicionales se producen en cadena productiva completa, es decir, desde la recolección hasta la venta. Y lo más interesante es que los artesanos se reconocen portadores de un saber tradicional y ancestral. La siguiente. Sí. Esto es un poco el diagnóstico sectorial, que es bien terrible. Yo les decía que el nivel de fragilidad que tiene y de vulnerabilidad, de acuerdo a lo que se declara, es alto. El nivel de gana 78%, tiene un ingreso menor a 250.000 pesos, 69% trabajadores de cuenta propia, la informalidad, la no cotización. La siguiente. Y en este contexto nos preguntábamos quién compra artesanía. Y cuando se hicieron los estudios de consumo, el que compra artesanía, ¿dónde la compra? Es principalmente los espacios feriales de artesanía. Entonces la feria toma un rol súper importante para la comercialización de artesanía, pero el control de las ferias artesanales está alojado en los municipios, como el tema del espacio público. Y aquí se arma una discusión muy interesante con respecto a la artesanía, que tiene que ver el concebir el espacio público como el espacio cultural o la infraestructura cultural para el desarrollo de la artesanía. Y buscar otros mecanismos de comercialización ha sido fundamental para ver cuáles son los otros nichos potenciales para el desarrollo del sector, estos sectores creativos más contemporáneos, y la dignificación también del sector y la comercialización a nivel de artesanía tradicional. Es decir, no que se aumente la producción, ni que haya que hacer 1000 chalecos para sobrevivir en una semana y cambiar la calidad de vida de la gente, sino que ser conscientes de que es una forma de vida particular y que esto tiene que ser valorado y que tiene que ser comprendido por el consumidor. Vamos a pasar rápido a la siguiente, Estefanía. Sí, Bárbara, te vamos a pedir ir yendo Es redondeando. que estoy terminando, estos son fotos. Perfecto. Sí, muy bien. mándate para atrás porque para terminar, atrás. Hicimos un proceso de levantamiento de políticas de más de 600 personas a nivel nacional, y estas son las palabras más importantes que salieron, que los define a ellos como ser artesanos: cultura, trabajo, vida. Y en ese sentido se refuerza que la artesanía sigue siendo un mecanismo de elección de vida, y que finalmente es una acción constante de resistencia ante un
sistema que lo que hace es pasar una vorágine ante la industria, y que, por ejemplo, también el tema materias primas es fundamental en el desarrollo de la artesanía. Lo que vamos a ver a continuación son fotos de lo que hemos querido hacer, que es dignificar el sector en la calidad de obra, de poner en valor el objeto artesanal para que el consumidor o el público comprenda que esto es un objeto más cercano al arte que al objeto industrial, que ese es el camino que queremos desarrollar. Así que vamos pasando a la foto siguiente, Estefanía. Esto es sello de excelencia, en galerías, digamos, poniendo las mismas obras que uno puede ver en un hotel, en una feria, poniéndolas en valor en el Museo de Arte Popular. La siguiente. Lo mismo, también Juan Carlos Orellana, una exhibición. Y finalmente, de donde yo he estado y vengo, digamos, que es la Bienal de Artesanía Contemporánea Revelación en el Gran Palais en París, en donde lo que finalmente hemos querido mostrar es que todo este recorrido de la tradición y de las ferias, o este contacto ferial que está haciendo en crisis la artesanía, finalmente tiene que buscar otras lecturas y otros nichos en donde efectivamente se ponga el valor el creador, desde la lógica de la política pública, sus materias primas, el territorio y la diferencia de estos tipos de productos que no compiten con la industria, sino que buscan absolutamente diferenciarse con la industria. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Quiero agradecerte especialmente porque sabemos que estás con varias horas de diferencia con respecto al resto de nosotros, y allá es bastante tarde, así que te hacemos un agradecimiento especial por la buena voluntad que has tenido de acompañarnos hoy día y de brindarnos tu presentación. Ahora voy a invitar a Carla, que es experta en economía social y psicóloga comunitaria de la cooperativa Trabajo Vivo, a que realice su presentación. Así que, Carla, tienes el espacio para ti y tu presentación. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo estoy conectada desde Chile, desde Temuco, desde el sur. Voy a hablar en términos generales sobre como una introducción, digamos, de qué sería un poco la economía social y un poco de la experiencia de la cooperativa Trabajo Vivo. La economía social se puede definir como un conjunto de prácticas productivas, comerciales y de organización del trabajo que es distinta a la economía capitalista, porque tiene otros valores y otras formas de organizarse. Entre ellas se pueden distinguir a las cooperativas, las mutuales, organizaciones de comercio justo, ferias y mercados o finanzas solidarias. La economía social pone en discusión qué es lo económico y qué es el trabajo, que tiene un poco de relación con lo que estaban hablando los panelistas anteriores, ¿no? O sea, ¿cómo definimos lo económico? Para la economía social, lo económico tiene que ver con la reproducción de la vida misma. Así también el trabajo, ¿no? El trabajo no solo definido como un empleo asalariado, sino también como la noción del autogestivo. La siguiente, por favor. Algunas características de la economía social. Tiene como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la unidad productiva, y está centrada en el trabajo como un valor también, y no en la acumulación de capital en sí mismo. La siguiente. Tiene además un vínculo fuerte con el territorio y la comunidad. En general, una organización de la economía social y solidaria está vinculada fuertemente a su territorio, busca el desarrollo local y en general funciona en redes con organizaciones que pueden ser públicas o privadas y con otras organizaciones de la economía social. En el caso de las cooperativas se habla de una relación intercooperativa. Tiene una forma de gestión democrática y participativa generalmente. Lo que se busca aquí es la distribución de poder. La siguiente. Se basa en valores y pone mucho énfasis en esto de los valores, en el tema de la cooperación, la solidaridad, la democracia, como yo lo había dicho, el cuidado del ambiente, es asociativa y autogestiva, y estos dos conceptos son súper centrales y engloban un poco todo lo que vengo diciendo hasta ahora. El ser asociativo quiere decir que no es un emprendimiento individual, sino que es un emprendimiento colectivo de personas que se van a asociar voluntariamente, y que sea autogestiva quiere decir que tiene la capacidad de autodeterminarse, y se autodetermina más allá de que esté en vínculo con el Estado o con alguna organización privada. ¿Sí? Sigue siendo la asamblea o el grupo quien toma la decisión de lo que se hace en la organización. Además, los medios de producción son de propiedad colectiva,
y busca la transformación de los integrantes y también un poco de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso también tiene mucho vínculo con lo que pasa en su territorio. En general, viene como de esta idea del desarrollo local y se vincula desde esa lógica. Propone además una relación más directa entre productores y consumidores. Esto se ve mucho en el tema de las ferias, o incluso en los distintos entramados de la cadena productiva, donde se busca acortar la intermediación. Y si hay una intermediación, que ésta sea de tipo solidario. Existen, por ejemplo, cooperativas de trabajo que se dedican a la distribución de productos desde la economía social y hacia consumidores que sean responsables y tengan esta misma lógica. La siguiente, por favor. Algunos de los actores, bueno, se contemplan a los productores o productoras, ya sea de bienes o servicios, y a los consumidores y consumidoras, porque en general se apunta a consumidores que sean responsables y que tengan la conciencia un poco, que se pregunten de dónde viene el producto, quién lo hizo, por ejemplo, preferir manos artesanas a la producción en serie, el tema del cuidado del ambiente, también a la gente que busca, por ejemplo, productos desde la agricultura familiar, productos orgánicos. En cuanto a la intermediación, que a lo mejor en vez de ir a comprar a un supermercado, va a ir a una feria. Otro tipo de organización que es súper importante para este sector de la economía son todas las que sean de ahorro y crédito. Porque es súper importante tener una banca, digamos, que sea propicia para el desarrollo de este sector, que no es el mismo sector o la misma característica que tiene una pequeña empresa o mediana empresa, que puede ir a algún banco tradicional, digamos, y va a poder tener un crédito. Generalmente una pequeña organización de economía social no puede tener acceso a este tipo de herramientas. Algunas organizaciones que también se consideran de la economía social están las que promueven la vida cultural y comunitaria, organizaciones de base comunitaria, donde en general tienen una vida bastante autogestiva y en ese entramado terminan por generar opciones de economía social también. Algunos ejemplos de economía social pueden ser desarrollos económicos comunitarios, como ya decía, espacios de trueque, hay algunas ferias que son solo feria de trueque, donde finalmente el trueque es la moneda social, es como un intercambio, cadenas productivas, ferias y mercados solidarios, como ya hablaba el microcrédito, finanza solidaria, redes de comercio justo, cooperativas, algunos espacios de compra comunitaria, se están armando bastantes cooperativas de consumidores, espacios culturales, entre otras. La siguiente, por favor. Bueno, ahora para contarles un poco del espacio que pertenezco yo actualmente, que es la Cooperativa Trabajo Vivo. Es una cooperativa que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de sus socios y socias. Es una cooperativa de trabajo. Esto quiere decir que produce o transforma bienes y servicios por medio del trabajo de sus integrantes. Nosotros somos todos pertenecientes al área de las ciencias sociales y trabajamos desde esa área. La siguiente, por favor. Nace como una forma de apoyo mutuo para enfrentar la precarización laboral de profesionales de las ciencias sociales. Ponemos el trabajo como un elemento central y el compromiso también de nosotros, de los miembros, y la aspiración para contribuir a la construcción del campo de la economía social y el cooperativismo en Chile. Chile tiene un modelo de desarrollo bastante particular donde nosotros como sector quedamos un poco fuera. Desde el 2014 creo se creó la División de Economía Social y se están haciendo cambios, la política pública está contemplando poco a poco este sector de la economía, pero es un sector que todavía es poco conocido, las personas todavía no comprenden bien qué puede ser una cooperativa u otra organización de la economía social, y en ese sentido, para nuestra cooperativa es una prioridad trabajar en la construcción del campo de la economía social. La siguiente. La organización interna es como en general como todas las cooperativas, esto está reglamentado por ley, tenemos una asamblea general de socios, un consejo de administración, también la figura de un gerente, el consejo de vigilancia, y después estamos los socios y socias en general, y de estos socios y socias constituimos equipos de trabajo por proyecto o iniciativa que estemos trabajando. Hay también socios y socias que los nominamos como los socios y socias que
están en este momento empleados asalariados y que no participan activamente de un proyecto, pero que sí participan de la cooperativa como organización, tienen voz y voto y que pueden acceder a algún proyecto cuando ellos quieran. La siguiente. ¿Qué hacemos en la cooperativa? Hacemos investigación, consultoría en el área de las ciencias sociales, acompañamiento de emprendimientos de la economía social, y también estamos súper abiertos a hacer acompañamiento a quienes quieran conformarse como cooperativa. Trabajamos mucho en proyectos de desarrollo local con énfasis en la propuesta económica y formación en economía social, que tiene que ver con lo que yo decía anteriormente. O sea, nos preocupa mucho que este campo de la economía social se pueda expandir y que pueda crecer. Me parece que con esta estaba terminando. Sí, está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por tu presentación y por acompañarnos con la experiencia que están llevando a cabo allá en Temuco. Uno de los objetivos que nos hemos puesto como REDISEC desde que empezamos los seminarios web es también contribuir a la descentralización del conocimiento y también valorar lo que se hace en Chile y también lo que se hace fuera de Santiago, ¿no? Que a veces se cae en ese centralismo que criticamos muy a menudo. Entonces, diciendo eso, cerramos esta primera etapa, que es una etapa de presentación de nuestros 3 invitados, para pasar a un periodo de preguntas del público. Estamos recibiendo una primera pregunta que va dirigida a Carla, específicamente, y un miembro del público nos pregunta si nos pudieras contar un poco más acerca de la experiencia de la toma de decisiones en una cooperativa. ¿Me escucha? Perfecto, adelante. Sí. Como decía antes, la economía social en general busca democratizar los espacios. ¿Sí? En ese sentido se pone mucho énfasis, personas tenemos un voto al interior de una cooperativa. Es súper complejo realmente esto hacerlo carne, ¿no? Porque en la definición es una propuesta interesante y muy bonita por lo demás, pero requiere de un aprendizaje colectivo continuo. En general, distintos autores de la economía social dicen que uno de los elementos centrales para que los emprendimientos puedan subsistir en el tiempo es trabajar mucho el tema de la grupalidad, porque tenemos que aprender a comunicarnos por un lado, tenemos que aprender a discutir, tenemos que aprender a pelearnos de una manera constructiva, digamos, y tenemos que aprender a tomar acuerdos y a ser responsables con esos acuerdos. Tenemos que aprender también a poner al grupo, lo colectivo, por sobre lo individual. Entonces, comprender esas cuestiones son todo un aprendizaje, y yo diría que incluso un desaprendizaje, porque nuestra cultura no nos ha educado en colectivo, sino que más bien en lo individual, en el ser exitosos, en la competencia. Entonces, es súper complejo, pero yo creo que es posible. No sé si por ahí respondo un poco la pregunta. Sí, sin duda que nos aporta pistas de reflexión en torno a esa inquietud. Muchas gracias, Carla, por esa respuesta. Ahora voy a continuar con una pregunta para Bárbara. María José Torrejón pregunta, a veces ciertas culturas, por ejemplo los Selknam, comienzan a tener mucha visibilidad por su estética y los artesanos utilizan símbolos e imágenes para sus obras. Me queda la sensación que muchas veces se tiende a comodificar la cultura, con énfasis en la cultura material, y no se aprovecha esta visibilidad para un mayor conocimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas de Chile y la deuda que existe desde el Estado con ellos. Así que te dejo con esta reflexión, pregunta de María José, para que nos aportes con tu visión. Le encuentro toda la razón. En general lo que ha pasado con ciertas, como íconos que se transforman en íconos turísticos también, que ha pasado por ejemplo con la comunidad de Selknam, que lo hemos conversado incluso con los mismos artesanos y con los mismos creadores que utilizan la misma iconografía,
Claramente cuando los productos souvenir o los productos que están destinados absolutamente a lo económico van perdiendo su conexión y su acción directa de ser como transmisores y contenedores culturales, y van perdiendo también el valor de ser los principales mecanismos de difusión cultural, porque pierden el relato. Una de las cosas que yo siempre he querido como enfatizar tiene que ver con que el objeto artesanal tiene que ir con su relato, tiene que ir incorporado con el relato del creador. Cuando carece de esa poesía, cuando carece de ese contenido, se transforma absolutamente en un producto, y al transformarse en un producto, pierde toda su continuidad. Y uno de los grandes elementos, las cosas que nos está pasando, incluso que tiene que ver con las prácticas de recolección de materias primas en la artesanía tradicional, cuando se cortan esas prácticas, esa práctica también pierde relato. Y en las mismas comunidades también se ha ido incorporando nuevas materialidades o nuevas técnicas, mismas comunidades de pueblos originarios incluso, que no quieren reproducir lo mismo porque han ido perdiendo esta conexión con ese relato. Entonces ya no se transforma ya no se transforma tanto en su cosmovisión material, sino que también va mutando. Así que claro, tiene toda la razón en su observación, y finalmente quien más regula la producción y la iconografía de los pueblos originarios como es la misma comunidad, y es la misma comunidad la que se tiene que fortalecer en ese sentido y establecer los mecanismos de restricción, además que existen internacionalmente mecanismos de salvaguardia también y de protección de los derechos intelectuales comunitarios. O sea, en ese sentido también existe. Pero es difícil ante el turismo y ante la sobrevivencia muchas veces. Sí, muchas gracias, Bárbara, por tu comentario en torno a esta pregunta. Les quiero recordar a todos y todas que el webinar va a estar grabado, va a estar publicado en YouTube, por lo tanto, si quieren revisitar ciertas pasajes de esta conversación, este diálogo que estamos llevando a cabo, lo van a poder hacer ahí, y asimismo van a poder contactar a los panelistas si se queda algo en el tintero. Quiero ahora continuar con una pregunta para Felipe, de Juan Stockle. Felipe, ¿cómo promover una economía creativa competitiva? Por ejemplo, desarrollo de libros para niños en manera bilingüe, inglés-español, que pueda competir en los mercados internacionales. Sí, justo la estaba leyendo. Mira, a ver, como el caso particular, nos pasa mucho que nos llega el proyecto y nos pregunta, ya, ¿cómo me puede ir bien? Eso, obviamente, nadie va a saber mejor que la persona que tiene la iniciativa cómo llevar adelante un proyecto como en un mercado súper competitivo como es el internacional. Un poco lo que nosotros vemos es más el ecosistema, más como el entorno competitivo. Pero en el caso de esta pregunta, así como está planteada, el tema de promover una economía creativa competitiva, por ejemplo, exportar, bueno, ahí dice el ejemplo, un libro para niños en inglés-español que pueda competir en mercados internacionales, u otro, yo creo que hoy día, más que nunca, está cambiando el panorama y como justamente de exportación, o sea, el acceso a mercados que tradicionalmente estaban lejos y estaban súper intermediados, como era, no sé, llegar a las librerías, a una librería en Nueva York, por ejemplo, o a una red de librerías grandes en Europa. Digamos, ya no dependemos tanto de intermediarios, de la concentración de intermediarios que en el fondo deciden qué es lo que entra, qué es lo que no. Es decir, por primera vez, no sé, en la historia de la economía, es posible que un productor pequeño o una comunidad pequeña de productores tenga acceso en las mismas condiciones que un viejo, digamos, una editorial gigante. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde Corfo es la misma, o sea, ¿cómo podemos promover una economía creativa competitiva para el caso de un país chico, tradicionalmente aislado, o como Chile, y con condiciones de acceso a estos mercados internacionales un poco de desventaja? La mejor analogía que yo he escuchado hasta el minuto es que antes, digamos, desde digamos, el descubrimiento de América o desde el desarrollo de la economía globalizada, el factor competitivo era los kilómetros de costa.
Ahora el factor competitivo, porque tenías acceso a puertos y podías, digamos, exportar tus productos. Ahora el factor competitivo es la banda ancha y digamos, la capacidad que tienen los intermediarios dentro de un país de acceder a redes de distribución internacionales como Amazon, en el caso del libro, o de hacer tratos con distribuidoras internacionales solamente por Zoom, como es este seminario. Yo miraría el caso de, por ejemplo, Weathers o Saposcat, que son editoriales chilenas que en el contexto mundial son chicas, digamos, pero que logran instalar contenido usando la gestión digital, digamos. Eso sería una respuesta dentro del marco de tiempo que tenemos acá, pero otros ejemplos, a ver, hablaba con un productor de cine nacional que me decía, yo no viajo a los festivales de cine, no voy a esa cuestión porque es una pérdida de tiempo. Todas las reuniones que tengo con proveedores, con intermediarios o con compradores finales de contenido, las tengo por Skype, por mail, y eso funciona perfectamente. Entonces, claro, la respuesta rápida es, ya, por primera vez estamos en condiciones competitivas más o menos similares o mucho más cercanas a los centros tradicionales de producción y distribución cultural. Y eso todavía es un desafío, o sea, el Estado siempre va a ser, y la legislación siempre va a ser la última en llegar, pero más o menos tiene que ver con primero establecer las condiciones de entorno competitivo, que es lo que está haciendo la CORFA ahora. Muchas gracias, Felipe. Bárbara, entiendo que quieres hacer un comentario acerca de esta pregunta. Sí, siempre me da vuelta con respecto a cómo hacer competitivo Chile en términos de economía creativa, y que si efectivamente esto involucra un cambio en los modelos de desarrollo o en las lógicas de desarrollo. En ese sentido, normalmente es ver y observar la economía creativa dentro de su dinámica territorial y local, y efectivamente cómo establece, por ejemplo, en el caso que me toca a mí, la artesanía, como efectivamente un dinamizador económico territorial que además reproduce identidad, que además puede estar desarrollando mecanismos de prácticas tradicionales o que puede estar vinculándose, o sea, esos especies de nichos potenciales de desarrollo territorial asociados tienen que ser visibles también. A veces nos vamos mucho más hacia las industrias y hacia efectivamente lograr posicionarnos dentro de un desarrollo ya más de primer mundo en términos de cultura, y nos cuesta observar hacia adentro lo que ya existe, ¿no? Y eso a veces es parte de esta lectura de la competitividad con respecto a la economía creativa, desde a dónde se está mirando, cuál es el foco que queremos mirar. Eso era mi observación. Muchas gracias, Bárbara. Yo ahora quisiera hacerles una pregunta que se las propongo yo, considerando la contingencia política en Chile. Quisiera saber ¿qué medidas o programas estiman ustedes que los candidatos o candidatas presidenciales deberían proponer para fortalecer sus respectivas áreas de trabajo? Entonces quisiera hacer una ronda con los tres para que nos respondan muy brevemente qué es lo primero que se les viene a la mente, o cuáles son pistas que ustedes creen que se deben desarrollar durante la campaña para poder fortalecer las áreas en que cada uno y una de ustedes trabaja. Así que si Felipe quisiera comenzar, tal vez. Sí, mira, el foco de fomento de economía creativa, tradicionalmente, como se ha hecho hasta ahora, ha estado súper... perdón, voy a cerrar la ventana, que tengo un poquito de esto. Esas son las cosas que pasan aquí en el directo, así que no te preocupes, Felipe, ahí puedes continuar. Ahí está. Ha estado súper enfocado como en la capacitación, en la empresarización de los artistas. Y yo considero que eso no es tal vez un problema propio de las artes, de la cultura, del patrimonio en particular, es un problema como del emprendimiento en general. O sea, tú puedes tomar cualquier sector, como no sé, la alimentación, el turismo, lo que sea, y siempre van a tener, y se encuentran como problemas de empresarización, de habilidades emprendedoras. Yo creo que el desafío, o algo que no se ha abordado bien, es el tema
de la investigación, de la experimentación y del trabajo con un poco de, o sea, el lenguaje Corfo más innovación, pero quédense con la idea de experimentación, investigación, de materialidades, de nuevas tecnologías, de nuevos lenguajes artísticos, de recuperación de tradiciones, dentro de un marco como de experimentación chiquitito. O sea, creo que hay una política que es más CONICIT, centros de investigación, distribuidos a lo largo de Chile quizás, que seguir poniendo el foco en la empresarización. Creo que hay que darle un espacio a algo que nosotros hemos visto, que está súper vigente y súper fuerte, digamos, desde los mismos creadores, que inventan espacios de experimentación, inventan Fab Labs, bueno, qué sé yo, Media Labs o laboratorios, espacios maker, y le ponen los nombres o adoptan y adaptan nombres que un poco vienen traídos desde fuera. O sea, la idea de lo maker, que es súper gringa, si quieren, y que para los que quieren buscar la referencia, un poco el 2011, según la revista Wired, fue el año de lo maker y no sé qué. Eso tuvo una traducción y una traducción local que obviamente no tiene nada que ver con lo que están pensando, no sé, en Estados Unidos respecto al movimiento maker, pero que sí ha generado como espacios, como pequeños nichos a lo largo de todo Chile, de experimentación artística, de colectivos que están como tratando de innovar y de escalar y de vincularse, no tan como con límites disciplinares estrictos, sino un poco abrirse a la multidisciplinaridad, a la mezcla de tecnologías, de tradiciones, de metodología y mezcla entre las distintas disciplinas artísticas. Yo creo el foco sería muy interesante que los candidatos propusieran una política que tuviera que ver con el fomento de la creatividad en ese sentido, desde la investigación, desde la experimentación, desde ese ámbito, y no tanto desde la empresarización. Creo que sería Gracias, Felipe. Bárbara, Carla, reacciones. Bárbara, adelante. Sí. Difícil nos pones porque un poco estamos adentro igual. Entonces, un poco difícil hacer estas video observaciones, pero yo creo que finalmente lo que uno desea es que las miradas sean bastante más transdisciplinarias y que tengan una lógica de sustentabilidad real. Yo creo que no se puede pensar en políticas públicas y hablar solamente de creación sin pensar en que efectivamente, por lo menos en el caso que me compete a mí, existe una cadena completa de modo de vida que es el que se tiene que sostener. Entonces, que tiene que concebirse la creación no solamente como una forma espontánea, sino como algo que también sucede con una historicidad y con un territorio asociado, y que también esto, en la medida en que continúa, significa también la conservación de un entorno y la conservación de los paisajes culturales asociados. Entonces, me encantaría una política pública que pudiera conseguir estas miradas bastante más transversales, más de una mirada de patrimonio que estuviera incorporado en el proceso de creación, que la palabra no siempre fuera innovación, sino que la innovación está mucho más sostenida hacia la tecnología, sino que fuera creatividad real, efectivamente fuera la palabra creatividad. Y bueno, eso, una mirada efectivamente transversal, sólida y hacia la sustentabilidad, en todas sus dimensiones, paisajes culturales por sobre todo, o paisajes solo, en ese sentido. Eso. Gracias, Bárbara, por tomar el riesgo y comentarnos tu perspectiva. Carla, por favor. Bueno, yo creo que, o sea, como dije, se dio un paso con la creación del DAES, de la División de Asociatividad y Economía Social. Me parece que un segundo paso es como dotar de contenido, de sentido, este reconocimiento y valoración de la economía social y la asociatividad. Para esto, invertir más, que haya más formación en economía social a nivel país, sería lo ideal, ¿no? Pero que por lo menos, sí, las personas que estamos vinculadas a este espacio podamos tener acceso a más formación, ¿sí? Que tengamos facilidad para conocer, digamos, de qué se trata esto. Y también que haya formación interna, lo voy a decir un poco patuamente, pero que haya formación interna para las mismas personas del Estado que trabajan con estas materias, para que también haya más pertinencia respecto de la temática misma y pertinencia territorial. Y en el caso
Bueno, además, perdón, en cuanto a la inversión, que todo lo que son apoyo a emprendimientos en general son apoyos para emprendimientos individuales y, como decían anteriormente, más vinculados al tema de la innovación, que en realidad habría que ver cómo definimos y entendemos la innovación, pero hay un tema de foco que va mucho hacia esto, ser empresario, ¿no? Y este desarrollo quizás en otra escala, pero nos perdemos un poco de lo que también decía Bárbara, de ver que hay toda una historia en el trabajo, y nos perdemos también del territorio, nos perdemos de este paisaje cultural. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, y entonces un poco me parece que falta pertinencia a veces. Y además privilegiar también algunos emprendimientos que sean de carácter colectivo, que no sea solo individual y con esta mira siempre a innovación y este desarrollismo que habría que ver cómo lo entendemos y cómo lo definimos. Y en el caso del cooperativismo en particular, yo creo que le hace falta una revisada a la ley, porque es bastante engorroso formar una cooperativa y es engorroso cumplir con los requerimientos de ser cooperativa. Entonces nosotros cuando somos trabajadores de una cooperativa y somos autogestivos, tenemos que hacer un poco todo, ¿no? O sea, tenemos que producir ya sea nuestros productos o servicios, tenemos que administrarnos, tenemos que autogestionarnos, tenemos que decidir entre todos lo que tenemos que hacer, y además tenemos que cumplir con esta ley, y la verdad es que a veces no nos alcanza el tiempo ni la capacidad de trabajo. Entonces sería importante que esta ley fuera más asequible, entendiendo que las cooperativas somos de toda naturaleza. Acá en el sur hay muchas cooperativas agrícolas de pequeños agricultores, y pucha, a veces se les hace súper difícil comprender cuáles son los requerimientos de la ley, y así mismo poder cumplirlo. Y que haya a lo mejor más mecanismos para poder ejercitar esta ley realmente y poder cumplir, y así también poder acceder a financiamientos y a programas y proyectos. Eso por mi parte. Muchas gracias, Carla. Vamos a hacer todo lo posible para que los distintos comandos de las candidaturas puedan contar con estos comentarios. Yo creo que realmente vale la pena este esfuerzo de hacer a la contingencia parte de nuestras reflexiones laborales, académicas, también ciudadanas, ¿no? Porque todos también tenemos un rol de ciudadano y ciudadana más allá del espacio en el que estamos. Quisiera hacer ahora una última pregunta de César Caneo, que se encuentra en Toronto, junto a nuestro equipo que nos está acompañando desde allá. Una pregunta para Felipe y también para Carla, si Carla desea reaccionar a sí mismo. Y nos pregunta el por qué la economía creativa no se inserta o proyecta desde la economía social. A ver, un poco las definiciones que agarra la UNESCO después de esta explosión, digamos, en Inglaterra, Australia, definen la economía creativa. El informe de 2013 de economía creativa lo define como tres ámbitos: un ámbito económico, un ámbito social y un ámbito cultural dentro de esta cuestión. Y en el fondo es una manera de ordenar lo que yo decía al principio, que es un concepto que abarca muchas cosas. Entonces, desde la economía social, que no es el foco de la Corfo, desde luego, pero con el que sí nos hemos encontrado bastante, hay un par de elementos que tienen que ver con la precariedad laboral que la Bárbara mencionaba, y con elementos que tienen que ver con cómo se produce ciertos tipos de bienes culturales que tienen que ver con prácticas comunitarias, etc. Una cosa que hemos observado, un poco a partir de la cooperativa que está armando Trama, no sé si conocen el proyecto Trama, se han acercado bastante a la Corfo, bastante al Consejo de la Cultura, por lo que sé, y al Ministerio de Economía, por el tema también de la DAE, es cómo definir una cooperativa en el ámbito de la cultura, de la producción cultural, siendo que las cooperativas tradicionalmente, ahí me corrige la Carla si patino un poco, siendo que las cooperativas tradicionalmente se orientan más a agrupar productores que producen
que producen bienes más homogéneos y lo que buscan un poco es generar poder de mercado, es decir, en vez de vender, qué sé yo, lana individualmente y estar expuesto a la competencia y estar expuesto a los vaivenes del mercado, bueno, las cooperativas en general han sido una buena herramienta para, entre muchos pequeños productores, generar poder de mercado y negociar mejores condiciones, incluso generar un poco un colchón económico, préstamos, sistemas de seguridad social, y eso es un poco lo que han planteado desde la cooperativa que está armando Trump, que es prestar servicios, qué sé yo, de contabilidad, de asesoría comercial, de asesoría tributaria, etc. Entonces, a ver, un ejemplo que hemos estado viendo es lo que se está haciendo en Costa Rica, que tiene un modelo basado bastante en cooperativas, sobre todo agrarias y agrícolas, y están avanzando también, están explorando un poco cómo armar una cooperativa que tiene que ver con producción cultural. Yo creo que los desafíos están ahí, es decir, ¿cuál es el funcionamiento de una cooperativa en el que los productos, que pueda dar respuesta a estas demandas como sociales y de seguridad social, si quieres un poco, pero teniendo en cuenta que el producto es heterogéneo. O sea, cada producción cultural, cada creador está ofreciendo algo que, digamos, no se puede poner en un gran saco y generar como poder de mercado, así como están definidas las cooperativas tradicionalmente. Entonces eso es un desafío, pero hay todo un área, ahí el Consejo de la Cultura con la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa sí tiene una relación con las instituciones de desarrollo social en el Estado de Chile que apuntan a generar mejoras en ese sentido. No sé, Carla, ¿cuántos puntos anotaste para precisar? Pero un poco esa es la discusión que yo he visto que ha aparecido. Gracias, Felipe. Carla, por favor, tu comentario. Sí, yo, a ver, como en el fondo cualquier emprendimiento económico, ya sea del área de la economía creativa, incluso desde la artesanía, cabe dentro del movimiento social. O sea, entendiendo que la economía social es una vertiente distinta, digamos, de la economía capitalista, ¿sí? Y cuando quieran ser asociados. Lo que dice Felipe, claro, es cierto, la economía social y cooperativismo tradicional en Chile es como, imagino, como un gran elefante así. Pero yo creo que también ahora, ya a partir de esta creación de la DAES y como un poco de lo que yo veo que viene pasando, la idea es poder también renovar un poco este campo y ampliarlo. Por eso yo creo que hay que hacerlo crecer. En ese sentido, existen cooperativas de arte en otros países, y acá yo entiendo que hay también interés de formarlas. Acá mismo se han contactado algunas personas conmigo para generar alguna cooperativa de arte, que en realidad sería una cooperativa de trabajo en el área del arte, ¿sí? Y que tiene que entrar a este mundo autogestivo, que igual es un poco, me imagino, un poco también como suelen vivir las personas que se dedican al arte, porque ya lo que se ha dicho, o sea, hay mucha precarización laboral en general para esa área de producción. O sea, entendiendo que el arte es trabajo, como lo decía Felipe en principio, podría ser perfectamente una cooperativa de trabajo. Entonces yo creo que también es una invitación como a poder renovar un poco lo que entendemos por economía social y por cooperativismo, y por empezar a ejercitarlo un poco más también, y de esa manera vamos a ir también en la práctica cambiando nuestras concepciones y nuestra subjetividad misma. Muchas gracias, Carla. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para nuestro intercambio. Quisiera invitarlas e invitarlos a todas las personas que no pudieron hacer sus preguntas el día de hoy a presentar y escribir sus preguntas en el YouTube, en el video que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde luego vamos a invitar a nuestros estimados y estimadas panelistas a responder por ese medio a todas esas consultas que quedaron en el tintero. Ha sido un honor moderar este primer webinar de REDISEC en esta temporada 2017. Ya empezamos el año pasado con esta metodología
de intercambio de ideas y de propuestas. A todos y todas, muchas gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros, especialmente a nuestros panelistas. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, parte de la Fundación Imagen de Chile, y a todo el equipo de webinars REDISEC. Los invitamos a seguir los próximos webinars de REDISEC. El próximo mes tendremos la oportunidad de reflexionar en torno a la astronomía en Chile, una ventana al universo y sus aportes al conocimiento. Este webinar será transmitido desde Santiago de Chile, al mismo tiempo que nuestros miembros se reunirán para un evento social en la capital. Asimismo, los invitamos especialmente a participar en el coloquio anual de REDISEC, la red de investigadoras e investigadores chilenos en Canadá, construyendo desde los conocimientos y la creatividad, que se realizará el 21 y 22 de septiembre en Vancouver. Toda la información sobre el coloquio está disponible en nuestro sitio web www.redisec.com y en nuestras redes sociales. Me despido en nombre de REDISEC, la red de investigadoras e investigadores chilenos en Canadá.